Apreciados profesores, gracias por conectarse. Vamos a iniciar en unos 3 minutos. Estamos haciendo unas configuraciones allá en Chile. Por favor, les voy a pedir un poco de su tiempo y su paciencia. 3 minutos y comenzamos. Muchas gracias. Nabil. Ana María Rodríguez. A ver. Mientras nuestra docente se conecta, vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a ver si estamos bien. Buenas noches, profesora Silvia Mabel. Hola. Profesora Mabel. Silvia. Hola. Profesora Teresa, buenas noches. No tenemos retorno. Profesora Marcela, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, muy bien. Profesora, ¿todo bien? ¿Está viendo usted mi cámara? ¿Está escuchando muy bien? ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha bien? Sí, un poquito más fuerte. ¿Un poco más fuerte? Sí, A ver, ¿cómo está mi audio ahora? bien. Perfecto, profesora. Vamos a iniciar en unos minutos. Estamos haciendo algunas configuraciones en la computadora de la docente, ahí en la UNACH. Así que por favor nos conectamos, ¿sí? Ok. Vale. A ver. Ana María. Kelly, sí, estoy leyendo tus mensajes, Kelly. Gracias por conectarte. Aquí ya casi es medianoche. Estamos un poco cansados. Bien, perfecto. Ana María Arevalo, a ser miembro de equipo. Pronto. Listo, micrófono activado para la profesora Ana María. Cámara, apreciado Nabil, puedes activar la cámara de la profesora. Ya está activado también. Ahora sí escucho. Perfecto. Nabil, ¿me escuchas? Hola.
Hola, Nabil, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Perfecto. Sí, sí, sí. Profesora Ana María, ¿me escucha? Sí, lo escucho bien. ¿Cómo está, profesora? Bien usted. Excelente. Nabil, voy a darle las opciones de administradora a la profesora para que ella pueda utilizar algún material de apoyo. Listo, ya está. Ok. Ya tiene todas las... Creo que se fue rotando. Perfecto. Qué extraño. Perfecto. Perfecto. Bien. Profesora, ¿lista para comenzar? Un segundo. Falta un Perfecto. detalle. Voy a dar entonces la introducción y ahí vamos a ganar tiempo. Bueno, profesores, gracias por conectarse para nuestra tercera videoconferencia. En esta clase de hoy vamos a hablar acerca de los números racionales, mientras hacen las últimas configuraciones en el computador de nuestra formadora. Solo algunos alcances. Si han ingresado el día de hoy a la plataforma, verán que algunos recursos no están en la plataforma. Esta noche vamos a empezar a subir todos los materiales con relación al módulo 3 y también algunos materiales que faltaron del módulo 2. Al finalizar, o mejor aprovechamos ahora para poder, con relación a a la fecha de entrega de las actividades, vamos a publicar en plataforma una nueva fecha tanto para el módulo 1 y también para el módulo 2 y a su vez para el módulo 3. ¿Por qué? Porque nuestra docente del módulo 1, la profesora Melba, ella está preparando un material de tal manera que les sirva como ejemplo para ustedes. Recuerden que a solicitud de ustedes y ella iba a producir un video integral, ¿no? Con los 5 pasos o las 5 herramientas que habló en el módulo 1. ¿Está bien? Entonces, ella va a grabar entre mañana y el día miércoles, ¿sí? Ella va a grabar. Y el día miércoles en la noche se estaría publicando en la plataforma. Para que ustedes vean el modelo, ¿sí? Habían algunos de ustedes que estuvieron preguntando en la semana, sus tutores también enviaron por correo y por Facebook, con relación a quiénes podrían utilizar para poder grabar. Bueno, esta actividad es muy flexible, ¿sí? Recuerden que para poder grabar en el colegio necesitamos algunos permisos, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, ustedes pueden pedir el permiso de algún padre de familia. Si no hubiera, pueden ustedes pedir el apoyo de algún sobrino, una sobrina, vecino, ¿no? Con la autorización de sus padres, o también entre colegas, ¿no? Entre colegas, ustedes pueden simular, ¿no? Se juntan en el colegio, son 6 docentes de primaria, una ejerce de docente y 5 como participantes o como alumnos. Y ahí podrían ustedes desarrollar la actividad y listo. Es muy flexible. Ahora, profesor, no tengo vecinitos, no tengo sobrinos, eh, el único que está en casa es mi esposo o mi esposa. Bien, con tu esposo, graba a tu esposo, que él desarrolle las actividades. Es muy flexible, ¿está bien? Queremos que todos puedan. Sí, 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 el PDF también que vamos a subir el PDF. Todavía no lo he enviado a la profesora, vamos a pedir una vez más.
para que lo pueda compartir con todos nosotros. Entonces, ahora, la manera de presentar esa actividad, ¿sí? Ustedes no van a subir un video a la plataforma, no van a subir. El video que ustedes vayan a grabar, ¿sí? Ustedes van a subir a ese video al canal de YouTube, ¿sí? O pueden subir el video a Vimeo, ¿sí? Vimeo, que es una plataforma también de videos. Entonces suben el video en YouTube y lo único que van a hacer es copiar el enlace de donde está alojado el video. Copian el enlace y en el documento donde van a trabajar, ¿sí? El documento donde van a trabajar su actividad, ahí vas a detallar link del video, 2 puntos y pegan el enlace, nada más. Y ese documento es el que tendrán que subir a la plataforma. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Graban el video, lo suben a YouTube, copian el enlace a YouTube, lo pegan en el documento que ustedes van a elaborar en Word, ¿sí? Y ese documento de Word lo suben a la plataforma. Listo. Y ahí no van a tener dificultades porque, por ejemplo, habían docentes que creo que querían subir el video, porque la plataforma permite subir archivos no muy pesados. Entonces, es por eso que optamos a alojar algunos materiales, tipo videos, en otras plataformas de uso gratuito, ¿no? Tipo YouTube o Vimeo. ¿Está bien? Con esas indicaciones nosotros vamos a empezar esta videoconferencia. Profesora Ana María, ¿está todo bien? ¿Lista? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con una oración. Voy a dejar grabando aquí. Muy bien. Las fechas. Las fechas se van a informar con los tutores, ¿sí? Las fechas lo vamos a informar con los tutores y también en la plataforma, por favor. Excelente. No, a ver, para empezar, ¿en qué canal de YouTube? En tu canal. Todos tienen, o los que no tienen, deberían crearse un correo Gmail, ¿sí? Se crea un correo Gmail. Y cuando tú tienes un correo Gmail, automáticamente ya tienes una cuenta en YouTube. Simplemente vas a tu correo, ingresas allí a renzolupaca@gmail.com y al lado derecho superior vas a encontrar un icono con varios puntitos. Haces clic allí y te va a aparecer YouTube como aplicación. Haces clic en YouTube y, sorpresa, tienes tu canal de YouTube. Ya tienes tu canal. Lo único que vas a hacer es subir tu primer video. Si es que no has subido, ¿no? Vamos a hacer. Y para algunos vamos a ayudarles también. Vamos a enviarles en Patmos y con los tutores un pequeño video tutorial de cómo crear tu primer canal en YouTube y cómo subir tu primer video en YouTube también. Vamos a hacer un paso a paso para que ustedes puedan subir su actividad. Y los que ya saben, los que ya dominan, pues adelante, vamos a avanzar con el trabajo. Vamos a hacer una oración entonces para poder comenzar. Vamos a ver. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por esta semana maravillosa que pasó con Impacto Esperanza, Señor. Te pedimos de corazón que puedas bendecir todos esos libros, Señor, que llegaron a las manos de personas que necesitan, Señor, esperanza, que necesitan de ti. Que esos libros, Señor, puedan cumplir su objetivo y que muchas personas, Señor, puedan acercarse a tu iglesia. De igual forma, te pedimos que los maestros aquí conectados puedan ser bendecidos siempre en su hogar, en la familia, en la salud, en la economía. Y ahora de manera especial te pedimos que puedas bendecir a la profesora María, quien va a ser el día de hoy formadora para nuestra tercera videoconferencia, Señor. Bendice esta clase, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero presentar entonces a preciosos participantes. Está con nosotros la profesora Ana María Arévalo. Ella es docente en la Universidad Adventista de Chile. Profesora Ana María, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí y un placer estar con ustedes. Es también un privilegio participar y compartir con los profesores de toda la red sudamericana. Gracias, profesora María. Entonces, apreciados participantes, la dinámica es la que ustedes ya conocen. La profesora va a iniciar con su exposición en un aproximado de 45 minutos. Luego vendrán un espacio de preguntas y respuestas. Tengan a bien algunos activar sus micrófonos porque también vamos a hacer participaciones en vivo. Al finalizar,
haremos volveremos a tocar algunos puntos sobre la actividad evaluada, y si desean pueden también continuar en la plataforma para poder darles soporte con relación a algún trabajo, con relación a accesos a la plataforma, etcétera, etcétera. Y no se olviden que al finalizar la videoconferencia tienen que ingresar les vamos a compartir un enlace para poder registrar su asistencia. Bien, profesora Ana María, el tiempo es suyo, yo me desconecto, solamente voy a apagar mi cámara, pero vamos a seguir la videoconferencia. Bueno, buenas noches, apreciados profesores. Como les dije ya, es un privilegio para mí estar con ustedes. Esta es la tercera parte del curso de la didáctica de las matemáticas y en esta ocasión trabajaremos los números racionales. La verdad es que más que dictar una clase, cada vez que comparto con los docentes, mi intención es compartir los conocimientos. Les voy a contar una experiencia para compararla cómo los niños, con la percepción de los niños y las matemáticas. O sea, cómo las matemáticas son tan abstractas para ellos, así como fue un poco abstracto para mí esta experiencia reciente, que se trata de la grabación de los videos, ¿ya? Yo siempre he hecho clases en forma presencial, ¿ya? Esta es mi primera experiencia en forma no presencial. Entonces, trabajé con niños pequeños en escuela, trabajo con futuros docentes acá en la universidad, he formado docentes o cursos de capacitación con docentes, pero siempre los he tenido al frente. Entonces ahora se me hacía muy complicado, muy difícil imaginar docentes detrás de la cámara. Entonces me costó mucho hablarle a la cámara. Y después de grabar empecé a reflexionar y pensé cuán difícil es para los niños imaginar aquellas matemáticas que nosotros les enseñamos, que son tan abstractas que ellos no las pueden ver ni las pueden tocar. Así, entonces me pareció una reflexión muy interesante. Como les dije, en esta ocasión trabajaremos o analizaremos el aprendizaje de los números racionales. Las investigaciones dicen que en todo el mundo los niños tienen dificultades para aprender los números racionales, y la dificultad se basa principalmente en la comprensión del concepto, o sea, del concepto de fracción y del concepto de decimal. La didáctica de la matemática tiene por objetivo hacer enseñable el contenido. ¿A través de qué? De diversos métodos y estrategias. Estos métodos incluyen experiencias reales, actividades motivantes, desafiantes, uso de material concreto y representaciones pictóricas. Y con actividades de verdad que tengan sentido, donde los alumnos tengan la necesidad de utilizar las matemáticas para llegar a una respuesta o para corroborar si su respuesta es verdadera. Escuchaba el video de la profesora del módulo 2 y me pareció muy interesante, y la verdad es que no tengo que repetir mucho cómo trabajaremos las clases, porque ella dijo muchas verdades. Ahora nos vamos a ir entonces a la comprensión conceptual de fracciones. Por ejemplo, un alumno puede dominar los procedimientos para resolver las fracciones, pero carecer del conocimiento conceptual que explica por qué este procedimiento es matemáticamente justificable o por qué se produce el resultado. Entonces, ¿qué es la comprensión conceptual de los racionales? Que es a lo que quiero referirme en esta oportunidad. No nos vamos a referir a todos los números racionales, a todos los tipos de procedimientos, a todos los tipos de procedimientos para sumar fracciones, para restar o para multiplicar, sino a cómo nosotros o qué nosotros tenemos que hacer para que los niños entiendan el concepto. ¿Qué es la comprensión conceptual entonces? Es el conocimiento de los conceptos de las fracciones y los decimales, entender las magnitudes en las cuales están relacionadas, o sea, compararlos con las cantidades físicas. Imaginarse
qué es un medio, qué es un cuarto o qué es un cuarto más 3/4 y la comprensión de los procedimientos. Ahora vamos a la comprensión misma de los procedimientos de cálculo. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con los niños para que ellos comprendan qué es lo que están haciendo cuando suman, cuando restan, cuando multiplican números racionales? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ellos comprendan eso? Simplemente proveer de actividades que permitan construir y explicar el funcionamiento de los algoritmos. Generalmente, en este tipo de operaciones, ¿cierto? Que ya va más allá de la suma, la resta, la multiplicación y división con números enteros, vamos a operar directamente con el algoritmo y no lo construimos así como construimos el algoritmo de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, los alumnos no entienden lo que están haciendo. Por ejemplo, enseñamos los problemas de división de fracciones, que esos problemas se pueden solucionar al invertir, ¿cierto?, el divisor y al multiplicar. Pero los niños no siempre entienden qué significa eso, ni por qué este procedimiento es eficaz. ¿Qué dicen las investigaciones? Dicen que hay una correlación positiva entre la comprensión del concepto y el éxito del estudiante para usar estos procedimientos para resolver problemas. O sea, que a los niños les va mucho mejor cuando entienden qué están haciendo. Por ejemplo, las investigaciones dicen que hay niños que comprenden por qué un denominador común es necesario en la división de fracciones. Estos niños serán más propensos a recordar el procedimiento correcto que aquellos niños que no comprenden por qué los denominadores comunes son obligatorios. Entonces, una forma de mejorar la comprensión conceptual es el uso del material didáctico manipulativo, ya sea objetos de la vida real o material didáctico especialmente diseñado. Por otra parte, varios estudios han demostrado los efectos positivos en las habilidades de los estudiantes utilizando representaciones visuales en la enseñanza de las fracciones aritméticas. Ahora nos vamos a la suma y la resta directamente de fracciones. ¿Qué actividades o qué materiales podemos utilizar para sumar o restar fracciones? Como dije anteriormente, y ustedes lo van a ver posteriormente en las clases que grabamos, debemos tratar de utilizar materiales de la vida real, o sea, trabajar con un pan partido en 4 partes iguales y sumar que un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto suman los 4 cuartos y me están sumando el entero, o estamos en la resta, ¿cierto? Le quito una parte y de inmediato estoy haciendo resta de fracciones al tener los 4 cuartos menos un cuarto, y tengo que pedirle al alumno que vaya registrando sus procedimientos. No importa que él no sepa escribir fracciones, cuando le pedimos que registre sus procedimientos, él va a sentir la necesidad de escribir números fraccionarios. Y nos van a preguntar, y nosotros le vamos a responder y le vamos a enseñar, y le vamos a decir, así se escribe, o ellos lo van a descubrir en la vida cotidiana. Ellos ven fracciones en medio litro de bebida, en todas partes, ¿verdad? Posteriormente, trabajar con material concreto manipulativo. Existen materiales muy interesantes como las fracciones circulares, los cuadrados circulares, y estos materiales se trabajan sobreponiendo las fracciones pequeñas sobre las más grandes para ver la equivalencia de las partes y así observar cuánto vale cada trozo, cada parte o cada fracción. Todo esto se trabaja no en forma independiente, sino a partir de situaciones reales desafiantes como juegos, creaciones personales y, como dije anteriormente, donde surge la necesidad de sumar y restar. Ahora, algo más complejo. ¿Qué es multiplicar fracciones? Muchas veces, o por lo menos yo aprendí, ¿cierto?,
que cuando multiplico una fracción, multiplico, igual como multiplico los números enteros, un medio por un cuarto, por ejemplo. Y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador y obtengo el resultado. Pero nunca entendí en toda mi educación, ¿cierto?, qué estaba haciendo. O a qué problema se podía solucionar con esa multiplicación de fracciones, porque solamente se veía multiplicación de fracciones en el algoritmo. Entonces, ¿qué significa realmente? Significa hallar una fracción de una fracción, o sea, encontrar una parte de un entero. ¿Y qué actividades podemos realizar para que los alumnos comprendan la multiplicación de fracciones? Primero tenemos que compararla con la multiplicación de números enteros. O sea, ¿qué significa 3 por 2, por ejemplo? Significa 3 veces 2. O sea, 2 más 2 más 2 es igual a 6, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué significa un medio por un cuarto? Significa la mitad de un cuarto. O sea, ¿cuánto es la mitad de un cuarto? ¿Cierto? Y al igual que otros contenidos, la multiplicación de fracciones se entiende mucho mejor bajo un contexto cotidiano, representando los datos ya sea con material concreto o con material pictórico. Por ejemplo, una situación. Andrés le dio un cuarto de la mitad de su pastel a Claudia. O sea, Andrés tenía solo medio pastel y le dio un cuarto de esa mitad a Claudia. ¿Qué fracción del pastel recibió Claudia? Si lo presentamos en un diagrama de área, y este diagrama lo podemos presentar con un geoplano, con elásticos, los niños van representando ahí, armando su figura. ¿Qué significa esto entonces? Que Claudia recibió la cuarta parte de la mitad, y ahí ustedes lo pueden ver, está representado en un diagrama de área. También podemos utilizar la recta numérica, representar un medio, que significa o representa la mitad del pastel, y luego ese un medio, o de ese un medio, ¿cierto?, obtenemos un cuarto. Otra situación al revés. Andrés le dio la mitad de un cuarto de su pastel a Claudia. ¿Qué fracción del pastel recibió Claudia? Representado en el diagrama de área ahora, Andrés tenía un cuarto de pastel y le dio la mitad de ese cuarto a Claudia. Y en la recta numérica también lo representamos y vemos que le dio lo mismo. ¿Qué pasa aquí? O sea, está presente la propiedad conmutativa de la multiplicación. También la podemos ver en la multiplicación de fracciones. Ahora veamos la división de fracciones. Cuando dividimos fracciones hacemos lo mismo. Asociamos la división de fracciones a la división de números enteros. Por ejemplo, 6 dividido en 2 es igual a 3. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo cuántas veces está contenido el 2 en el 6. Entonces, cuando dividimos fracciones, vamos a hacer que el niño comprenda lo mismo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, está un medio contenido en un cuarto? Aquí estamos representando la fracción de un cuarto dividido por un medio. Llevémoslo a una situación matemática. Daniel tiene un cuarto de litro de leche en una botella y quiere repartirlo en vasos de medio litro. ¿Cuántos vasos logra llenar? También podemos utilizar material concreto como representar el vaso de leche en un litro, ¿cierto? O en un envase real, que eso sería concreto, ¿cierto? Un envase real que tenga una capacidad de un litro y que esté hasta un cuarto solamente con un litro de leche, o con leche, ¿cierto? Y un vaso que tenga la capacidad de medio litro, y vaciamos la leche y podemos ver que el vaso queda hasta la mitad. Por eso, un cuarto dividido por un medio es igual a un medio.
También podemos representarlo con material concreto, con geoplano, con cubos Unific. Tenemos muchos materiales, ¿cierto?, para presentar la división de fracciones. Ahora, para comprender los conceptos de decimal, ¿qué podemos hacer? Al igual que la suma de fracciones, la resta de fracciones, tenemos que asociar la comprensión de estos conceptos con el sistema de numeración decimal. Los decimales son una extensión del sistema de numeración decimal. Tenemos entonces que articular este contenido con la comprensión de la construcción de los números enteros. Los niños empiezan a trabajar los números decimales más o menos en tercero o cuarto básico, al igual que las fracciones. En Chile, por ejemplo, empiezan a trabajar fracciones en tercero y decimales en cuarto. Estuve viendo el currículum de Argentina y comienzan a trabajar, si no me equivoco, decimales en tercero. Entonces, en primero o en pre-básica, ellos ya han estado construyendo los números enteros. Construyeron el 1, construyeron el 10, ¿cierto?, como una decena, construyeron el 100 como 10 decenas, etc. Entonces, los números decimales también tienen que construirlo como una extensión del sistema de numeración decimal, diciendo que 10 unidades de un orden forman una unidad de un orden superior. O sea, si vamos a las milésimas, 10 milésimas forman una centésima, 10 centésimas forman una décima y 10 décimas forman una unidad. Para ello tenemos que trabajar con la tabla de valor posicional. Es un instrumento muy adecuado, muy válido para trabajar los números decimales y usar material concreto. Y por supuesto, actividades cotidianas y motivantes. En uno de los videos yo le cuento una historia, estoy proyectando la imagen, donde se hace una feria de chocolates y los niños venden chocolates por centena, por decena, por unidad, y después venden por décimos, por centésimos y por milésimos, y en esa historia se ve cómo van partiendo el chocolate en 10 partes iguales, en 100 partes iguales y en 1000 partes iguales. Ahora, ¿cómo comprendemos los procedimientos de cálculo de los números decimales? Por supuesto, también con situaciones cotidianas y con material concreto. En mi caso, los bloques de base 10 me han sido de mucha ayuda para poder representar los números decimales y para poder trabajarlos con los alumnos. Poder representar dentro de la tabla de valor posicional, por ejemplo, una décima más 3 décimas, lo represento con el material que corresponde a las décimas y coloco arriba una décima, abajo 3 décimas, las junto, ¿cierto? Porque la suma es una operación donde yo junto, ¿cierto? Y conformo un total y voy a tener la cantidad total de décimas. O sumo centésimas o sumo milésimas, ¿cierto? Y voy representando las cantidades en la tabla de valor posicional. Luego las junto y obtengo el total. Si tengo reservas, o sea, si tengo más de 10 milésimas, voy a componer una centésima. También podemos comprender los números decimales en la recta numérica. Ahí podemos representar los décimos, los centésimos, los milésimos, pero esto ya es un poquito más abstracto. Como resumen, para trabajar estos números que son tan abstractos, tenemos que llevar a los niños a trabajar con material concreto, con situaciones cotidianas, con juegos, que les explico también en los videos, varios juegos para trabajar suma y resta de fracciones de igual denominador y de distinto denominador, donde ellos tengan la necesidad de sumar o de operar, ¿cierto?, para obtener un resultado.
Bien, gracias profesora. Vamos entonces a pasar al espacio de preguntas. Apreciados participantes, vamos a leer algunas preguntas que ustedes han escrito. Y si tuviéramos participación también, vamos a activar primero mientras escribimos por el chat. Profesora Esterlinda Pone Jara, ¿cómo está? Buenas noches, ¿nos escucha? Profesora Esterlinda. No tenemos audio. Profesora Lisette Bastias. Profesora Lisette. Vamos a ver con la profesora Marcela. Profesora Marcela Gómez, buenas noches. Hola. Profesora Marcela. Vamos a ver, vamos a intentar aquí. Profesora Noelia Richard. Profesora Noelia. No conseguimos conectar. Vamos a intentar con otro docente. Profesor Rubén Heraldo, buenas noches. Tenemos alguna dificultad con los audios de los docentes. Profesora Sandra, buenas noches. Profesora Silvia Mabel. Profesora Silvia. Profesora Teresa Nimia Ticona, buenas noches. Al parecer tenemos alguna dificultad Sí, a ver, profesores, todos los materiales que la profesora menciona serán subidos esta noche a la plataforma, incluyendo las diapositivas que está utilizando en estos momentos. Bien, vamos a esperar si hay algunas preguntas. Ahí está. Profesora Ana María, tenemos una pregunta de parte de la profesora Gabriela Aguirre. Ella escribe por el chat. Dice, buenas noches. Me gustaría saber cómo presentar de manera atractiva la realización de cálculos combinados con números racionales en el sexto año de primaria. Profesora Ana María. Por ejemplo, ¿qué cálculos combinados habría que contextualizar? Profesora Gabriela, voy a intentar activar el micrófono, profesora Gabriela Aguirre. Voy a buscarla, un momento. Gabriela. Profesora Gabriela, buenas noches. Profesora Gabriela. Tenemos dificultad con el audio. Profesora Gabriela, buenas noches. Ajá, ahí está. Profesora, está conectada. Profesora, ¿puede realizar su pregunta en vivo para explicarle el contexto a la profesora Ana María? Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, en el sexto año nosotros realizamos cálculos combinados, o sea, donde hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, son operaciones largas, y para contextualizar justamente esos cálculos, para darle un sentido más que la simple operación. ¿Todo con números racionales o con números enteros también? ¿Sí? Sí, son, sí, a veces hay decimales y a veces fracciones. Claro. Tenemos materiales interesantes como las fracciones circulares. Usted no sé si las conoce, es un material didáctico que también se puede elaborar, donde tenemos enteros, medios, tercios, cuartos, quintos, y se pueden ir representando esas cantidades a través de las fracciones circulares. Ajá. Existe otro material que es el cuadrado de fracciones también, que me parece que lo nombré, y también se pueden ir representando cada cantidad que aparece en toda esa operación larga que me cuenta usted, ¿cierto? Representando las cantidades, cada una de ellas con las partes o los
¿cierto? Las partes del cuadrado de fracciones. Y ahí también, igual que en las fracciones circulares, hay, está el entero, por supuesto, medios, cuartos, tercios, quintos, sextos. Claro, porque, o sea, en el libro más 6 tenemos varias operaciones combinadas, desde los números naturales hasta los números racionales, y a veces como que son muchas operaciones y no tienen un sentido más práctico, digamos, algo que ellos lo vean como más real en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Por eso, cuando yo hablaba de la comprensión conceptual de los procedimientos de cálculo, apuntaba a que esos procedimientos de cálculo estuvieran sustentados en una situación cotidiana, o sea, no un cálculo como una operación larga nomás, sin un soporte, sin un contexto detrás. Se supone que los niños han estado operando desde tercero o cuarto básico, comienzan a sumar fracciones de distinto denominador, entonces en sexto básico ellos ya se pueden imaginar esa suma de fracciones combinadas o de números racionales combinados. El propósito de que ellos comprendan conceptualmente el tipo de número fraccionario y el tipo de operación es que a futuro, o sea, cuando están en sexto, séptimo y más adelante, puedan imaginarse qué significa lo que están haciendo, ¿ya? Una vez un profesor me preguntó, pero que van a estar toda la enseñanza básica y toda la enseñanza media representando con material concreto, y yo le dije Claro, que ¿no? o sea, ellos van a representar con material concreto hasta que internalicen el significado. Luego no lo necesitan porque se lo van a imaginar, pero si no han trabajado, si no han construido los conceptos, por supuesto que no se van a imaginar qué es lo que están haciendo ni en tercero medio. Claro, por ahí nosotros trabajamos mucho con el tema de los precios, hacemos con las cartillas de supermercados y hacemos por ahí algunos cálculos combinados simulando compras de distintas cantidades de un producto y tal vez con eso tratamos de asociarlo más a lo que es la realidad de ellos. Perfecto. Muchas gracias, profesora Gabriela. Vamos a pasar ahora a otro docente. Tenemos otra pregunta de la profesora Marcela Cáceres. Ella dice, ¿dónde está? Muchos alumnos de enseñanza media no comprendieron el concepto de fracción en la enseñanza básica. Entonces, ¿es recomendable retomar la enseñanza del concepto como se haría en enseñanza básica? Es lo que pregunta Marcela Cáceres. Y mi respuesta es sí, totalmente recomendable. O sea, si un niño no logró comprender qué significan las fracciones, qué significan los decimales, qué significa operar, tenemos que trabajar con material concreto en el curso que estén. Porque si no, nunca lo van a comprender y nunca van a saber lo que están haciendo. Bien, tenemos otra pregunta de la profesora Mélida Cleofé. Ella dice, buenas noches, con presentar un problema de fracciones que impliquen división y multiplicación de manera más significativa que solo, bueno, aquí no estoy entendiendo la pregunta. Profesora, ¿dónde está? Profesora Nélida Cleofé, por favor, digite nuevamente su pregunta. Ángela Carolina dice, buenas noches, la profesora mencionó el uso del geoplano para enseñar fracciones. Quisiera saber si usarlo, cómo usarlo y en qué contexto. Bueno, en todos los contextos, en todas las operaciones matemáticas todas las fracciones y todas las operaciones se pueden representar con el geoplano. Con el geoplano, ¿cierto? Usamos elásticos. Y el geoplano es como un paso del material concreto al material pictórico. Y representamos el entero, ¿ya? Representamos el entero con un dibujo, un rectángulo, un cuadrado, y dentro de ese entero nosotros representamos las fracciones del entero que necesitamos representar según la situación matemática. Bien.
Aquí tenemos otra docente, parece que está conectada. Profesora Apasa Gladys, buenas noches. Profesora Pasa Pari. Vamos a eliminar, hay un eco, disculpen apreciados participantes, hay un eco que voy a intentar eliminar. A ver, ¿dónde está? Profesora, mientras solucionamos ese detalle, tenemos la pregunta de la profesora Silvia Mabel, le dice: ¿cómo puedo relacionar en forma práctica los números fraccionarios y los números decimales para que los niños puedan encontrarle relación y no como conceptos aislados? Bueno, primero trabajamos números fraccionarios, ¿cierto? Primero trabajamos números fraccionarios y a partir de los números fraccionarios nosotros trabajamos la relación de los decimales con los fraccionarios. Empezamos relacionando los décimos, los centésimos y los milésimos con las fracciones decimales. Allí trabajamos con representaciones pictóricas, ¿cierto? Representando, acá me trajeron un geoplano. Entonces, tendríamos que trabajar un entero partido en 10 partes iguales. Voy a tratar de hacerlo aquí. Sí, aquí tengo. No sé si alcanzan a ver el dibujito aquí. Yo por lo menos Sí. no lo percibo en la pantalla. Entonces, ahí tengo un entero partido en 10 partes iguales. Y si yo divido este entero en 2, ¿cierto? En 2 medios, que la verdad es que no me va a quedar, voy a tener que dividirlo de otra manera porque ahí no me va a quedar dividido en 2 medios por el que el 5 no tiene una mitad exacta. 1, 2, 3, 4, 5, aquí lo dejé en 5 por 2, aquí sí, aquí está mi entero y lo voy a partir por la mitad. Aquí está. Entonces tenía mi entero partido en 10 partes iguales. Cada parte era un décimo y lo partí por la mitad y me quedó 5 décimos, o sea, 0,5. Y eso lo relaciono con un medio. Entonces tengo que partir trabajando fracciones decimales e irlas relacionando con el entero y a partir de situaciones o representaciones, ¿cierto?, pictóricas, los niños pueden irlas comprendiendo. Bien. Pregunta, el profesor Raúl Terrones menciona, dice: ¿existe alguna secuencia para la enseñanza de los números fraccionarios? Por supuesto. Tenemos que trabajar primero, al inicio, ¿cierto? Trabajar números fraccionarios relacionándolos con sus situaciones de la vida cotidiana. Desde pequeños los niños usan los números fraccionarios. O sea, usan el lenguaje fraccionario. Por ejemplo, ellos reparten la mitad de su pan. Investigaciones señalan que a los 4 años ellos entienden el concepto de mitad. A los 5 años ellos pueden repartir incluso un entero en 6 partes iguales y lo pueden partir exactamente igual, no le van a quedar, pero ellos son capaces de entender eso. Entonces nosotros tenemos que tomar esos conceptos que ellos ya saben, que ellos ya traen y asociarlos con los medios. El medio es el número fraccionario que se trabaja, ¿verdad? Luego los cuartos, que es la mitad de un medio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bien. Profesora, voy a leer a continuación 2 comentarios. El primero es de Jesús Flores y el segundo de Lidia Valdés.
Jesús Flores menciona, el tiempo muchas veces no alcanza para realizar los problemas, ya que se toma mucho tiempo en enseñarles la metodología de la operación, principalmente en sumas y restas con diferentes denominadores. ¿Cómo podemos enseñar de manera más fácil y llegar a los problemas? Lidia Valdés menciona algo similar. Buenas noches. Muchas veces la cantidad de alumnos y el tiempo disponible nos juega en contra para hacer el uso de los materiales concretos individuales. ¿Cómo podemos enseñar de manera creativa los números racionales para que un grupo de 40 alumnos pueda comprender los conceptos? Bueno, les voy a contar una experiencia real y después les voy a comentar sobre un material. Cuando yo empecé a estudiar didáctica de las matemáticas, que fue en los inicios de mi carrera como docente, comencé a experimentar con material concreto, con niños pequeños de segundo, tercero básico, y me atrasé en los contenidos de todo el primer semestre. Y no estaba tan satisfecha porque me atrasé y me quedaron contenidos para el segundo semestre. Pero resulta que después el segundo semestre lo terminé antes porque los niños comprendían todos los contenidos. Entonces, a veces, cuando uno comienza a trabajar, se atrasa, porque no sé, porque no tiene experiencia, porque los niños se demoran en organizarse con el material, también hay demora después que hay que ordenar ese material, o no tenemos actividades o una gama de actividades para trabajar con los niños, qué sé yo. Pero cuando aprendemos a trabajar y experimentamos con los niños, vemos que realmente ese tiempo que uno piensa que se pierde, se gana, ¿ya? Uno de los juegos que yo les muestro en un video se trata de un juego con las fracciones circulares. Un juego muy sencillo. Es tan sencillo que uno de pronto piensa que a los niños no les va a llamar la atención, ¿ya? El juego consiste en que ellos van poniendo fracciones, se juega de 2 personas, y ellos van poniendo una fracción cualquiera hasta completar el entero. Entonces comienza uno, ahí ellos, ¿cierto?, determinan quién comienza con un dado, qué sé yo. Entonces van poniendo una fracción, el otro compañerito coloca otra, después otra, y van observando muy bien porque el ganador es el que pone la última fracción. Entonces ellos van viendo qué tipo de fracción pueden poner, ¿cierto?, qué parte del entero, para ganar, para él ser el que pone la última fracción. Ahora, completó el entero, pero no sabemos si es un entero perfecto. Entonces, para saber si es realmente el ganador el que puso la última fracción, tienen que sumar todas las fracciones. Y ahí pueden tener un cuarto, un octavo, un doceavo, o poner 2 veces, ¿cierto?, un doceavo, que se vaya repitiendo, y van sumando fracciones con igual denominador y fracciones con distinto denominador. La verdad es que yo lo he experimentado con los alumnos y ellos se motivan muchísimo, y si no saben sumar fracciones con distinto denominador, van a preguntar hasta que lo logran. Muy bien, tenemos otra pregunta de parte de Mirta Maribel. Dice, por favor, quisiera un alcance para motivar sobre operaciones combinadas con fracciones, juego, canto, etcétera. Muchas gracias de antemano. Similar a la pregunta de la profesora anterior, sí, creo que eso ya lo habíamos comentado. Habíamos comentado 2 cosas. Una era que cuando los niños trabajan operaciones combinadas con fracciones, ya han entendido qué significa operar, ¿cierto? Ya han trabajado en cursos anteriores con material concreto, ya han construido el concepto de fracción, ya han construido el concepto de suma de fracciones, resto de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones, ¿ya? Entonces, ¿qué quedaría para un curso mayor como sexto, séptimo básico? Es que esas operaciones combinadas estén dentro de un contexto. Bien. Aquí hay una pregunta muy interesante de parte de Jaycee Etel Ayala Choque. ¿Qué tan aconsejable es aprovechar la tecnología de los juegos en computadoras y celulares? Perfecto. Dentro de los materiales del curso, yo
les puse pero muchos enlaces con los juegos matemáticos, ¿ya? Desgraciadamente en español no hay muchos que sean muy buenos, ¿ya? Y qué tan importante son los juegos, son muy importantes, pero yo hago una separación entre trabajar las fracciones o los números racionales con juegos, ¿cierto? Y entre aprender a trabajar los números racionales. A ver, me explico. Creo que nosotros tenemos que trabajar con los alumnos construyendo los conceptos desde el material concreto, ¿cierto? Al material pictórico y a la ejercitación. ¿Dónde están los juegos? ¿En qué nivel? Es en la ejercitación, ¿ya? Y son fantásticos. Les van a encantar los juegos. Yo creo que los alumnos, a pesar de que están en inglés, los van a jugar porque son muy simples y bueno, van a aprovechar de practicar el inglés. Muy bien, aquí hay un comentario de parte del profesor Luis Miguel muy interesante también, pero dice él, tenemos que recordar que no importa la cantidad, sino lo necesario que deben de aprender, porque seguir todos los niveles de la construcción de la matemática demanda tiempo, como por ejemplo, vivencial, material concreto, pictórico, gráfico, hasta llegar a simbólico. ¿Qué opina usted, profesora? No entendí muy bien la pregunta. Es un comentario, vuelvo a repetir. Sí. Dice, tenemos que recordar que no importa la cantidad, sino lo necesario que deben de aprender, porque seguir todos los niveles de la construcción de la matemática demanda tiempo. Ejemplo, tiempo para lo vivencial, tiempo para el material concreto, pictórico, gráfico, hasta llegar a lo simbólico. No sé si él se refiere a lo que hablamos en un momento anterior, de que de la pregunta que me hizo un profesor en una capacitación también, si era necesario trabajar siempre con material concreto. Pienso que a eso se refiere. Yo digo que no, digo que hay que trabajar con material concreto y pictórico hasta que el alumno internalice el contenido. Bien, aquí hay otra Y pregunta. si el alumno no ha internalizado el contenido. Sí, pero la profesora María Esther Ñáñez dice, ¿el material concreto para la enseñanza de fracciones se puede construir con los estudiantes o es mejor comprarlos? Ahí depende de las necesidades o de los recursos que tengan en el colegio. Yo también en los videos doy sugerencias y les digo que si no es posible comprarlos, pueden construirlos. No hay ningún problema y tal vez al construirlos ellos van a internalizar mejor los conceptos. Al cortar una fracción circular en cuartos o en medios, se van a estar dando cuenta de la magnitud de las partes del entero. Muy bien. Profesora, quiero activar aquí a algunos participantes, ¿sí? Para que ellos puedan participar en vivo. Voy a pedir, si alguien tiene el micrófono activado, que escriba por el chat colocando la palabra yo, y yo activaré pues su participación. ¿Hay algún voluntario que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Upa, ¿qué pasó ahí? Se cayó el geoplano. Parece que alguien tiene el micrófono activado aquí. Voy a desactivarlo. Vamos a ver. Profesor Daniel, buenas noches. Buenas noches. Profesor, ¿cómo está? ¿Desde dónde se conecta? Santiago, Chile. Santiago de Chile. Ahí está su compatriota, profesora Ana María. Profesor Daniel, ¿alguna Exacto. pregunta, comentario? Sí, cuando se empezó a tocar el tema de del tipo de fracciones para trabajar en tercero básico, por ejemplo, hay distintos tipos de fracciones, lineales, circulares, algunas con números, otros sin números. Y hacía la pregunta si es que hay alguna que sea mejor para introducir
al concepto de fracción a los niños, si una lineal o las circulares. Me imagino que obviamente también se puede ocupar las que tengan el número para guiar al niño. Ya. Claro, entiendo, usted me está preguntando sobre la representación de fracciones. Exacto, comenzando por la exploración, en el caso del niño. Representación de fracciones. Cuando yo represento las fracciones con material concreto, las represento con material pictórico en diagramas de área, en diagramas lineales, en la recta numérica. ¿Eso? Exacto, correcto. ¿Eso? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué para introducir a los niños al tema de las fracciones, es mejor trabajar con las fracciones que son en línea, de un entero, por ejemplo, lineal, o las que son basadas en un entero circular, por decir algo? Bueno, para representar las fracciones, para que el niño comprenda, tenemos que usar todas las representaciones. ¿Ya? Ya. Yo digo, comienzo con representaciones de enteros reales, ojalá que los niños lleven un pan o algo que se pueda partir y partirlo, que ellos lo parten, ¿ya? Luego eso lo representamos en diagramas, ya sean diagramas circulares, diagramas cuadrados, rectangulares, diagramas de barra, y después lo representamos en la recta numérica. Fantástico. Muchas gracias. Tenía una pequeña duda en ese aspecto, una recomendación. Gracias. Perfecto. Gracias, profesor Daniel. Vamos ahora a pasar con otro docente. A ver, vamos a ver aquí. Otro docente. Vamos a preguntar aquí a profesora Carol. Profesora Carol, buenas noches. No tiene el audio. Profesora Carmen Rosa. Profesora Carmen Rosa, buenas noches. No se asuste, profesora. Profesora Carmen. Buenas noches, ¿Cómo está, profesora Carmen? ¿Desde dónde se conecta? de acá de Trujillo. Trujillo, Perú. Muy bien, profesora. ¿Usted tendrá alguna consulta, alguna pregunta, alguna situación que aconteció en su aula con respecto a la clase de hoy? Bueno, todavía no entramos a lo que son fracciones, pero sí, en cuanto a lo que decía del material, era para mí algo novedoso usar lo que es el geoplano, ¿no? No lo había usado. Lo que sí había usado era cosas, por ejemplo, una torta, de repente que lo partan, dividirlos en grupo y partirlos, ¿no? En 6, en 4, para que tengan la idea. Al menos eso a mí sí me sirvió, ¿no? Porque ellos compartieron lo que ya habíamos llevado y aparte fue significativo, lo lograron comprender. Perfecto. Perfecto, profesora Carmen. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a otra docente. Tenemos aquí a la profesora Claudia Vaqueiro. Profesora Claudia, buenas noches. Profesora Claudia. Escuchamos, profesora Claudia. Bueno, parece que tiene alguna dificultad. Vamos a pasar ahora a oportunidad para profesora Doris. Profesora Doris Erika, buenas noches. Profesora Doris. Tenemos dificultad con los micrófonos. Tenemos preguntas aquí, profesora. La profesora Erlit Díaz Tello dice, sabemos que existe una serie de procesos didácticos para elaborar la comprensión de contenidos matemáticos. Necesitamos una reestructuración de los contenidos, ya que cada proceso toma un tiempo, comenta la profesora Erlit. ¿Qué opina usted, profesora Ana? Reestructuración de contenido. Me gustaría saber
¿A qué se refiere cuando habla de reestructuración de los contenidos? Si se refiere a reestructuración del currículum. Vamos a intentar comunicarnos con la profesora Arlit. Profesora Arlit, buenas noches. No tiene tampoco el micrófono activado. Wow. Estamos teniendo dificultades con el micrófono. Profesor Felipe, buenas noches. Profesor Felipe, buenas noches. Felipe Parra. Profesor Felipe. Aquí hay una docente que desea participar. Vamos a activarle. Un minuto. Profesora Claudia Camasca, buenas noches. Profesora Claudia, buenas noches. No hay. No tenemos micrófono. Bueno, dice la profesora Miriam Graciela, ¿usted puede mostrar otros materiales para niños de tercer grado, por favor? ¿Otros materiales? Sí, tengo varios materiales acá, pero es un poco complicado mostrarlo porque la cámara no lo permite en este momento, pero acá tengo las fracciones circulares, ¿cierto? Muy fáciles de elaborar también con cartulina, con cartoncito. Tengo este material que es un círculo para representar, son dos círculos que se van girando y puedo representar fracciones mayores o menores, formar medios, formar 3/4, ¿verdad? Este es muy simple, son dos círculos con un cortecito hasta el centro y se ensamblan y se giran solamente para representar, ¿ya? Con los cubos Unific, yo representé en los videos la multiplicación y la división de fracciones. Tenemos los cubitos aquí, puedo representar los enteros y puedo representar las partes del entero. Cuando vean el video lo van a entender, lo van a comprender. Permisos. Este es otro material que no tuve la oportunidad de presentarlo en el video, pero es el tangrama. Yo creo que muchos lo conocen, el tangrama, cuando los niños forman un cuadrado, siendo el triángulo grande, 1/4 del cuadrado. Entonces, podemos diseñar juegos donde ellos formen un cuadrado, hay una múltiple cantidad de formas de formar el cuadrado, de representarlo, y luego le pedimos a ellos que sumen las fracciones. Y ellos están haciendo aquí, porque tiene piezas distintas, pero todas las piezas son fracciones de las otras. Por ejemplo, el triángulo un poquito más pequeño es la mitad del cuadrado grandecito, o sea, 1/8 del entero. Y hay un triángulo más pequeñito, a ver si lo encuentro, aquí está, que es la mitad del triángulo mediano, o sea, 1/16 del entero. Entonces ellos sobreponiendo van encontrando el valor de sus piezas y van sumando las fracciones. Tengo otro material también. Que es el mosaico el mosaico matemático o el mosaico geométrico, donde esta figurita, el hexágono, pasaría a ser el entero. Estos materiales como el tangrama, los cubitos Unific, no están diseñados exclusivamente para trabajar fracciones. Nosotros los adaptamos, ¿eh? Entonces tengo el entero, tengo esta parte, esta pieza que es la mitad del entero, tengo otra pieza
la pieza azul, que es 1/3 del entero, y así sucesivamente. La pieza verde es 1/6 del entero, y los niños van sobreponiendo, y a través de juegos que yo muestro en los videos, o creaciones de ellos mismos, ellos empiezan a entender qué significa el concepto de fracción y la equivalencia de fracciones y un montón de contenidos, ¿cierto?, que están en juego dentro del trabajo con fracción. Y están los bloques de base 10. Yo les cuento una historia en un video. Esto lo trabajamos podemos trabajar fracciones decimales y podemos trabajar decimales. Fueron diseñados para trabajar enteros, para trabajar unidades, que son las pequeñitas, ¿cierto? Los puntitos chiquititos, aquí están. Las decenas, que son las barritas, las centenas, que son la tableta, y la unidad de medida, que es el cubo. Pero para trabajar fracciones decimales o para trabajar decimales, utilizamos el cubo como el entero. Y este entero lo comenzamos, aquí está, lo comenzamos a partir en 10 partes iguales. A ver si no se me cae. 1, 2, 3, 4, hasta que lo partimos en 10 partes iguales. Y cada parte, ¿cierto?, que partí en 10 partes iguales, yo la vuelvo a partir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la otra se me quedó aquí abajito, acá, 10 partes iguales. Y entonces tengo el entero, tengo las décimas, tengo las centésimas, y estas centésimas también las parto en 10 partes iguales. Y tengo las milésimas, que son estos chiquititos, que es 1/10 parte de la centésima, ¿ya? Entonces con este material yo puedo trabajar el concepto, la operatoria de sumas, de restas, de multiplicaciones y de divisiones. Muy bien, profesora. Bloque de base 10. Aquí Dígame. pregunta, dice, ¿cómo se llama ese material de los cubos y dónde se puede conseguir? Gracias, pregunta Cintia Sack. Son los bloques de base 10. Yo lo compré en una tienda de material didáctico, ¿ya?, acá en Santiago, en Chile. Lo compré por internet, ¿ya? Hay de diferentes precios, o sea, hay diferentes precios. Eso, no de diferentes precios. Hay diferentes precios, depende de la tienda donde usted lo compre, ¿cierto? Este material no es fácil elaborarlo, aunque sí lo he visto elaborado manualmente, con puras cuentas y con alambre de cobre, amarrando 10 cuentas, 10 cuentas, 10 cuentas, 10 cuentas, hasta que forma, ¿cierto?, las 10 cuentas y conforma el cubo grande. Y ahí puede elaborarlo también. No es fácil. Pero puede comprarlos en tiendas de material didáctico. ¿Cómo se llama, profesora, este material? Estos son los bloques de base 10. Acá hay una pregunta que dicen si existe en Mercado Libre. Vamos a hacer una pequeña, una búsqueda rápida, bloques base 10, a ver si lo encontramos en Mercado Libre. Yo creo que sí. Bueno, aquí bloques. También lo pueden importar directamente y se les saldría mucho más barato. A ver si un campo se pone de acuerdo y lo importe directamente desde China y es mucho más económico. Bueno, profesora, no lo encuentro por internet haciendo una búsqueda rápida, pero quizás usted podría compartir, me podría compartir a través de Google Drive y yo así lo subo a la plataforma. Acaba de encontrar aquí la profesora Ángela Carolina, dice que lo encontró en Mercado Libre, cuesta 1.116 pesos. Pesos chilenos, argentinos. Ahí viene la pregunta. Creo que son argentinos, sí. Son Claro. 1.116 pesos argentinos. Claro, aquí en Chile cuesta como 14.000 pesos chilenos.
14.000 pesos chilenos. Muy bien, ahí está el material. Tenemos la participación de la profesora Noelia Novoa. Ella tiene una pregunta. Voy a intentar activar el micrófono. Profesora Noelia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Aló? Excelente. Profesora Noelia, escuchamos. ¿Desde dónde se conecta? Desde Pucallpa. Pucallpa, Perú. Profesora Noelia, por favor, todas las preguntas que usted digitó por el chat, menciónalas por este medio. Sí, gracias. Escuché a la maestra decir que los juegos se aplican como ejercitación, ¿no? Como una manera de los chicos que practiquen. Actualmente estoy aplicando el juego como motivación y he visto que ellos se preocupan mucho por buscar el contenido para que puedan realizar el juego. Entonces quisiera que la maestra un poquito nos detalle más. De repente sería bueno aplicarlo en las dos formas y si nos podría detallar ella como conocedora de la aplicación de los juegos en matemática. Sí, sabes que hablamos de los juegos. Hablamos de los juegos de la construcción del concepto, que esos eran los juegos en contextos cotidianos y con material concreto. Esos juegos se utilizan para internalizar los conceptos, para la comprensión de los conceptos. Cuando hablamos de los juegos como ejercitación, hablamos de los juegos cuando me preguntaron por los juegos que se trabajaban en la web, ¿ya? Juegos interactivos. Muy enriquecedor el trabajo que se realiza con esos libros. Sí, tengo otros materiales didácticos y como usted dice, los juegos interactivos en el internet, que también se realizan muy motivador para los chicos y sobre todo actualmente ya no se trabaja pues tradicionalmente, para eso son estas capacitaciones, ¿no? Es una matemática interactiva donde el chico interactúa, ¿no? Con diferentes medios, incluido el internet que está al alcance de todos los chicos y es un medio para utilizarlo. Gracias, maestra, muy amable. Muy bien, gracias, profesora Noelia Novoa. Vamos a pasar a otra pregunta. Aquí el profesor Guillermo Burga agradece la capacitación del Colegio Adventista Jesús el Sembrador. La profesora Norma Valencia dice, bueno, se trabaja con la base 10 en primer grado. Para otros temas, entonces, se puede ya trabajar fracciones directamente porque no están considerados en los libros de primer grado. Profesora Ana. A ver, para otros niveles, ¿cierto? Como en tercero básico, trabajamos los bloques de base 10, pero le damos otro sentido, ¿ya? Al bloque grande, que era unidad de 1000, le damos el papel, ¿cierto? Viene a jugar el papel de unidad para poderlo partir. Muy bien. Está con nosotros la profesora Dora Esteban. Profesora Dora, buenas noches. No tiene el micrófono activado. Vamos a silenciar aquí. Profesora Jacqueline Cuello, sí le leemos el mensaje. Está aquí Elvia Limache. Buenas noches, Elvia. Buenas noches, Elvia. ¿Nos escucha? Hola. Profesora Elvia, ¿puede hablar, por favor? Hay retorno de audio, más no escuchamos. Vamos a darle oportunidad a otro docente. Está aquí la profesora. A ver. Bueno, una pregunta que creo que se repite. Está la profesora Lidia Valdés. Vamos a intentar darle el micrófono a la profesora Lidia. Vamos a buscarla aquí. Lidia Valdés. Profesora Lidia, buenas noches. Profesora Lidia. Bueno, no tiene micrófono. Leo la pregunta. Ella menciona, profesora, ¿qué opina sobre el uso de la calculadora como herramienta en la resolución de operaciones combinadas de números racionales una vez que los chicos han
internalizado el concepto. Me parece muy adecuado. Creo que la calculadora se debe comenzar a usar cuando los niños han internalizado el concepto y cuando el objetivo no es comprender la operatoria, sino que operar para solucionar otro tipo de contenido o para trabajar otro tipo de contenido. Y ya no es operatoria en sí. ¿Ya? Perfecto. Tenemos otra participante, la profesora Jacqueline Cuello. Vamos a intentar darle el micrófono. Jacqueline Cuello, aquí está. Profesora Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Ah, sí, excelente. Profesora, ¿de dónde se conecta? Desde Iquique, Colegio Adventista de Iquique. Iquique, Chile. Muy Sí, bien. Chile. Muy bien. Profesora, puede lanzar su pregunta. Sí, quería preguntar, ¿qué material le parece más adecuado a la profesora para trabajar números mixtos? Ya que este es en los cursos chiquititos de tercero y de cuarto es una parte difícil para ellos. Ya, yo uso papeles lustres, por ejemplo. Los recortan, los enteros, más otro papel lustre y lo recortan en partes y ahí van formando un entero más otras fracciones. Pero, ¿qué material sería más adecuado según ella? Este material que yo le mostré, que es el mosaico de figuras geométricas, aquí puede trabajar números mixtos. También yo les presento una actividad muy creativa que pueden realizar los alumnos, que es formar figuras. ¿Ya? En este material ellos pueden formar figuritas, uno le da una libertad tremenda para que ellos creen a partir de, aquí hay una bolsa llena de figuras geométricas, y ellos pueden formar rosas, animales, flores, lo que ellos quieran, lo que sea de su interés, y luego le pedimos a ellos que sumen las piezas, ¿cierto? La cantidad de material que utilizaron. Este es el entero, y este es el medio. Ya tiene un entero y un medio, ¿ya? Y ellos empiezan a sumar. Si ponen hartas piezas verdes, por ejemplo, van a sumar fracciones de igual denominador. Cuando tengan las fracciones de igual denominador completas, ¿cierto? Todas las partecitas juntas, ellos van a sumar las rojas. Después ellos se van a dar cuenta de que tienen enteros, de que dos piezas, o sea, dos medios le van a formar otro entero, porque van a formar uno igual a este, al amarillo. ¿Ya? Entonces, ellos, al final, terminan sumando fracciones de igual denominador, de distinto numerador, formando números mixtos. O sea, es un trabajo muy bonito, donde ellos se motivan mucho. ¿Ya? Ellos, luego de operar, ¿cierto?, con números, representar con números las fracciones, empiezan a juntar todas las piezas de su figura y terminan formando los enteros, y el resultado que les dio cuando sumaron con la operatoria les va a coincidir con el resultado de juntar las piezas. ¿Ya? Aquí en el aire no puedo juntar más piezas, pero si tienen tres figuras azules, también van a juntar un entero. Entonces van a hacer la comparación y se van a dar cuenta de que su operatoria es lo mismo que estaban haciendo cuando estaban trabajando con las piezas. Ok, gracias. De nada. Bien, vamos ahora darle la oportunidad a la profesora. Aquí la profesora Janet Cutipa pide por favor una vez más la explicación del material del círculo grande. De las fracciones circulares. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo usarla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo usarla? De múltiples maneras, ¿ya? ¿Necesita saber cómo se juega? Sí. ¿Esa es tu pregunta? Sí, es lo que ella menciona. Ya. Bueno, lo que comenté es que en las fracciones circulares tenemos el entero, tenemos medios, tenemos cuartos, tercios, quintos, ¿ya? Y se juega de
siguiente manera. Tengo todas mis fracciones en la mesa, el objetivo es completar un entero, se juega entre dos niños y el último o el que pone la última pieza gana. Entonces los niños van a empezar a calcular de ponernos fracciones no muy grandes para que, ¿cierto?, el que quiera ser ganador va a ser el último en poner la pieza. Cuando el último pone el último niño, o sea, el niño pone la última pieza, tienen que sumar las fracciones que compusieron ese entero. Pueden tener un doceavo, otro doceavo, un octavo, qué sé yo, y ese entero se ve redondito, ¿ya? Y se ve casi perfecto o perfecto, pero tienen que sumar todos los doceavos, todos los tercios, todas las fracciones, y el resultado a veces no va a ser un entero. Entonces ellos ahí van a corroborar que su fracción está perfecta a pesar de que parece ser perfecta, ¿ya? ¿Cuál es la intención? Es que ellos sumen fracciones de igual denominador y de distinto denominador. Ahora, si los niños son muy motivados, ¿cierto? Si están muy motivados, nosotros podemos pedirle que logren, ¿cierto? Empiecen a cambiar las piezas y logren completar el entero. Si estos niños no son tan motivados, podemos decirle que el juego se acabó, esa sesión de juego se acabó y comienzan otra y comienzan a formar el entero nuevamente. Muy bien. Parece que hemos respondido a todas las preguntas, no hay más consultas. Apreciados participantes, si tuvieran alguna consulta, por favor, escriban en estos momentos a través del chat. De lo contrario, pasaremos a la otra parte de la videoconferencia. No tenemos más. Aquí está la profesora Janet Cutipa. Vamos a intentar darle entonces micrófono a ella. Un momento, por favor. Janet Cutipa. Aquí está. Profesora Janet, buenas noches. Buenas noches. Ajá, perfecto. Profesora Janet, ¿desde dónde se conecta? Desde Perú, Ica. Perú, Ica. Bien, profesora. Profesora Janet, por favor, ¿podría usted mencionar su pregunta? Bueno, mi pregunta era, ¿cómo podríamos trabajar o hacer una motivación a los estudiantes en cuanto a la adición o sustracción de fracciones heterogéneas? Fracciones heterogéneas se refiere a fracciones de distinto denominador. Así es. Bueno, cuando yo estaba presentando el juego de las fracciones circulares, ellos tienen que sumar fracciones de distinto denominador. En el juego que presenté con la formación del cuadrado de tangramas, también están sumando fracciones de distinto denominador porque están sumando cuartos, octavos, 16avos. Y en cuanto a niños pequeños, por ejemplo, de tercer grado o cuarto grado, quieren conocer también el concepto. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos enseñarles a ellos también a hacer conceptos? El concepto de fracción de distinto denominador. Así es. Porque acá en Chile trabajamos fracciones con distinto denominador en quinto, las sumas. Si, no sé si en los currículums de otros países está en tercero y en cuarto grado, pero a través de estos juegos ellos se motivan a aprender, ¿cierto?, a investigar o a preguntar a la profesora cómo se suman las fracciones de distinto denominador. Ok, gracias. De nada. ¿Listo? Tenemos aquí a la profesora Analia. Vamos a intentar darle el micrófono a la profesora Analia. Profesora Analia, buenas noches. Infelizmente no tenemos retorno. Profesora, están pidiendo por favor una vez más, ¿pueda usted mostrar, explicar cómo elaborar el círculo 1 que usted hacía girar de color celeste, mencionan? Enseguida.
este, ¿ya? Tiene que ser de 2 colores, ¿ya? En este caso es blanco y celeste. El material que mejor funciona es la mica. La mica cuando tiene como es un poquito asperita, ¿ya? Porque necesitamos que este material se nos pegue un poquito en los dedos para hacerlo correr, ¿ya? Son 2 círculos iguales, ¿cierto? Tienen que ser iguales. Se cortan hasta la mitad. A ver si lo alcanzan a ver. Sí, se nota. Ahí se hace un corte hasta la mitad, ¿ya? Tiene que ser exacto, ¿ya? El otro también, ¿ya? Y luego solamente se encajan los cortes hasta completar un círculo. Y ahí yo lo empiezo a girar solamente y empiezo a representar las fracciones. Solamente se gira con los dedos. Por eso es importante que el material sea un poquito áspero, para que yo lo pueda tomar, ¿cierto?, con los dedos y hacerlo correr. Ahí está. ¿Ven? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de parte de profesora Elena Gil. Vamos a intentar darle micrófono a ella. Elena, ¿dónde está? Profesora Elena. Profesora Elena, buenas noches. Bueno, no tiene micrófono, pero vamos a leer su pregunta. Dice, maestra, mientras los niños aprenden jugando las fracciones, es importante a ver, vamos a intentar leer bien esta pregunta. ¿Es importante enseñarle las fracciones propias e impropias? ¿Y en qué situaciones lo podemos aplicar? Ya. Me imagino que se refiere al concepto mismo de propio e impropio, al nombre. Me imagino que se refiere a eso. Bueno, cuando los niños están jugando, ¿cierto? Están haciendo estos juegos creativos de crear formas y después sumar, nosotros tenemos que pedir que registren sus cálculos. Ahí estamos creando la necesidad de escribir números fraccionarios, ¿ya? Y escriben fracciones de igual denominador, fracciones con distinto denominador, y después, por ejemplo, en el juego de los mosaicos matemáticos, van a tener resultados con fracciones impropias, ¿ya? Entonces, a medida que ellos van trabajando, nosotros vamos introduciendo los términos, ¿ya? No trabajamos como título fracciones propias, fracciones impropias, sino que a medida que ellos van trabajando, vamos introduciendo términos. Sí, al final de la unidad tenemos que institucionalizar los conceptos, tenemos que darle un sentido, ¿cierto?, más formal. Eso sí es importante. Pero primero lo construyeron. Perfecto. Tenemos aquí la profesora Edith Rocío Sánchez. Vamos a darle el micrófono a ella. Profesora Edith, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profesora Edith Rocío, ¿desde dónde se conecta? Desde Palpa. Palpa, Perú. Sí, Ica. Ica, Perú. Así es. Estaba viendo lo que la profesora mostraba y me pareció bien interesante porque también puede servir para trabajar la medida de ángulos, un ángulo de 90 grados, de 360 grados. Más que mi pregunta era quizás aportar eso, ¿no? Porque lo he visto muy, muy interesante y pues es muy, muy didáctico y creo que los niños podrían aprender mucho mejor con eso también. Y es fácil de elaborar, cada uno lo puede tener. el círculo, a este se refiere, ¿sí? Claro, sí, ese bien. Claro, ahí sería, por ejemplo, un ángulo así, llano. Sí. Pasa que la mayoría de los materiales concretos se pueden utilizar para trabajar distintos contenidos matemáticos. Claro, sí, muchas gracias, profesora, ha estado muy interesante.
Bien, gracias, profesora Edith. Vamos a entonces ahora a darle el micrófono a la profesora Norma Valentina. Vamos a intentar darle el micrófono. A ver, profesora Norma Valentina. Ahí está. Profesora Norma, buenas noches. Oh, no tiene el micrófono. Bien, voy a leer su pregunta. La profesora Norma Valentina Canepa Vilca dice, ¿cómo puedo integrar fe y enseñanza en el tema de fracciones? Bueno, era la pregunta que no había aparecido, ¿ya? Tengo una respuesta muy interesante, ¿ya? Las fracciones se refieren a partir, porque hay dos definiciones, ¿cierto? Está la fracción como reparto equitativo y la fracción como partición solamente, ¿ya? Cuando trabajamos la fracción como partición, yo parto un entero en partes iguales, pero no reparto, no necesariamente estoy repartiendo, ¿ya? O no necesariamente, o puedo repartir partes, ¿cierto? Pero no necesariamente tengo que repartir ese entero, solamente lo parto en partes iguales. Y está la fracción como repartición. O sea, dentro de un contexto matemático, yo reparto un entero en partes iguales y no me sobra nada, ¿ya? Entonces, yo lo comparo con el amor de Dios. Dios nos da a todos o nos ama a todos por igual. Él reparte su amor para todos por igual. La diferencia es que a Él siempre le sobra amor. Bien. Muchas gracias, profesora. Parece que ya no tenemos más preguntas y vamos a pasar entonces, profesora, a la parte de la actividad evaluada. Profesora, ¿usted podría explicar cuál es la actividad para nuestros docentes en esta semana y en las que viene? Claro. Bueno, la actividad evaluada se trata de realizar una actividad con sus niños, ojalá con sus niños del colegio, ¿cierto? Sabemos que no todos los cursos o no todos los profesores están trabajando fracciones en este momento, pero sería importante que realizaran o ¿cierto? Dieran la oportunidad a los alumnos de tener una experiencia de un juego matemático para comprender un concepto, ya sea el concepto de fracción, el concepto de suma, de fracciones, ¿cierto? Operatoria con fracciones, operatoria con números decimales, y contarnos su experiencia, ¿cierto? A través de un pequeño video, y si no es posible, grabar con fotografías, ¿ya? Y muy importante analizar esa experiencia, cómo le resultó el uso de material concreto, qué resultó con la motivación entre los alumnos, o la motivación que tuvieron los alumnos con la actividad, ¿ya? Esa es la tarea, realizar, ¿cierto? Y esto a partir de una secuencia didáctica de una clase o parte de una clase. A veces pensamos que un juego nos va a durar un ratito, pero la verdad es que ellos se motivan mucho y podemos estar toda la clase con un solo juego, porque, por ejemplo, en el juego de las fracciones circulares, ellos tienen que completar la fracción, que eso es rápido, pero después tienen que sumar, ¿ya? Y puede que jueguen más de una vez, o sea, hacer la idea, que jueguen más de una vez para ver quién ganó o quién va ganando, qué sé yo. Ellos se motivan mucho con este tema de ganar, ¿ya? Y nos cuenten cómo resultó. Entonces realizan una secuencia de clase con el objetivo, cuál es el objetivo, ¿cierto? Comprender el concepto de fracción, o comprender el concepto decimal, o comprender el concepto de suma y resta de fracciones, ¿ya? Yo le puse ahí, le escribí, me parece, lo que pedía el conocimiento, la habilidad que estaba desarrollando, el objetivo, ¿ya? Y subir de alguna manera las evidencias y subir sus reflexiones sobre la actividad que realizar. Bien, está bien, profesores, vamos entonces a repetir entonces la actividad evaluada. De la misma manera tenemos que evidenciar con un video, ¿no? Para poder ayudarles mencionando la actividad evaluada. Lo que podemos hacer, caso no sea posible grabar en clase,
Podemos tomar fotos, sí, todos tienen un celular allí a la mano, tenemos el celular. Podemos tomar algunas fotos, sí, fotos. Esas fotos vamos a copiar y pegar un documento en Word. Y sí, el video de tu testimonio, de tu experiencia, pues también con tu celular, ¿no? No necesitas hacer mucha edición en algún programa, etcétera, pero si puedes, excelente. Entonces, para poder grabar tu testimonio, simplemente grabar con tu celular y adjuntarás pues en el documento en Word las imágenes de lo aplicado. ¿Está bien? No necesitamos, hay algunas preguntas que están surgiendo aquí. Profesor, yo no sé editar, ¿cómo coloco las fotos en un programa? ¿Cómo hago? Tranquilos. Entonces, vuelvo a repetir, tomamos las fotos, ¿sí? En el caso de que no se pueda grabar, tomamos las fotos, copiamos esas fotos, pegamos en un documento Word que nosotros vamos a enviar para estar en la plataforma. Y lo más fácil, ¿no? Agarramos nuestro celular, grabamos nuestro testimonio, que no sé, podría ser 2 minutos, podría ser 3 minutos. Y si la experiencia fue muy buena, de repente vas a seguir contando más experiencias, pasarán 5 minutos y ahí subirás tu primer video tu tercer video a tu canal de YouTube, ¿no? Y ahí vamos, imagínense, son 500 profesores, serán 500 videos, 500 experiencias, y en algún momento esos videos tú podrás buscarlos y vas a tener una biblioteca, ¿no? de muchas experiencias, y va a ser muy útil para todos ustedes. Profesores, si tuvieran alguna dificultad con respecto a la actividad, aquí profesora Ana María dice, ¿y de qué clase voy a grabar? Mencionan por aquí, profesora Ana María. ¿Alguna clase que usted podría sugerir? ¿Alguna clase respecto a algún contenido? Uh-huh. Bueno, las profesoras que tengan cursos donde tengan que trabajar fracciones o decimales, que graben la clase o la actividad relacionada con el contenido que están tratando, ¿ya? O con el contenido que trataron, ya pueden hacer una clase especial y plantearlo con el juego, ¿ya? Y hay profesores seguramente que dentro de sus clases, dentro de sus contenidos no están las fracciones. Bueno, ahí es un poquito más difícil. Usted decía que podía trabajar con niños, ¿cierto? No dentro de su clase, podría ser un grupo de niños voluntarios donde le planteara el juego y pudiera tomar registro de la experiencia. Bien, muchas gracias, profesora Ana María, gracias por su tiempo. Algunos docentes están preguntando si usted puede compartir correo electrónico para que ellos puedan directamente hacer las consultas, quizás en las semanas siguientes, o ¿es posible, profesora? ¿Podemos compartir sus contactos? Podemos compartir. Perfecto, entonces, apreciados participantes, ustedes van a encontrar los datos de la profesora en la plataforma Padmos. Para poder terminar, profesora Ana María, ¿algún comentario final con relación al tema de hoy? ¿Algún mensaje motivacional para los docentes? ¿Algún mensaje pequeño? Sí, bueno, la verdad es que yo siempre hago un paralelo con la didáctica de las matemáticas, con todo este tema lindo de enseñar, de motivar a los alumnos, con juegos, con actividades de la vida real, con actividades con material concreto. Hago un paralelo con la didáctica que utilizó Jesús para transmitir sus enseñanzas. Jesús siempre tomó ejemplos de la vida de ese tiempo. Siempre tomó cosas reales como la higuera, cosas o elementos que el pueblo conocía, ¿ya? Entonces yo siempre cuando trabajo y pienso en la didáctica, digo, pero si esto no es un nuevo descubrimiento, Jesús ya lo hizo y Jesús fue nuestro principal didáctico. Bien, muchas gracias, profesora Ana María, una vez más. Sé que esta ha sido su primera experiencia de manera virtual, la primera de muchas que va a tener usted. Esperamos que pueda acompañarnos en otras videoconferencias con otros temas, y también con docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Adventista de Chile. Le agradecemos por su tiempo
Apreciados participantes, muchas gracias. Voy a pedir a la profesora Ana María que pueda terminar con una oración, por favor. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tuvimos de compartir con los docentes de la red sudamericana. Te pedimos, Señor, una bendición sobre todos ellos. Te pedimos, Señor, que ellos puedan ser luz y bendición para sus estudiantes, que no solamente puedan enseñar números racionales, Señor, ni los contenidos del currículum, sino que sean formadores integrales, Señor, para que formen niños que puedan ser un futuro y un aporte para la sociedad. Ahora quédate con nosotros, quédate con nosotros, con cada uno de nosotros esta noche, Señor, y ayúdanos a descansar y ayúdanos a inspirarnos, Señor, en nuestra gran tarea de educar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, profesora Ana María. Voy a pasar entonces a continuación el enlace de la asistencia para hoy, apreciados participantes. Un momento. A ver. Aquí está. ¿Dónde estás? Perfecto. Apreciados participantes, acabo de pegar el enlace de la videoconferencia a través del chat. Por favor, ingresen y registren sus datos. Mientras lo hacen, sí, profesora Erly Díaz, no se preocupe, vamos a enviar un documento detallado sobre la entrega de los materiales de los 3 videos, del módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Ese documento va a estar el día de mañana ya en la plataforma, por favor. Para ahí, luego de ese documento, si tuvieran más consultas y dudas, serán resueltas a través de los tutores, ¿sí? Por favor, entonces empezamos a registrarnos, ¿sí? Ahí está el enlace de la... Upa, ¿está pasando algo aquí? Extraño.
Opa. Ujú. Tenemos un pequeño error aquí que no deja completar el nombre. Ahora sí, por favor, los que ya marcaron su asistencia, marquen de nuevo, por favor. Acabo de activar aquí el botón. Wow, complicado. Vamos. Ahora sí.